Bueno, el diálogo social es fundamental en el contexto de una democracia real y efectiva, y en ese sentido nosotros como Partido Pueblo Unido somos partícipes y nuestras políticas van a ir giradas en torno a propiciar el diálogo en función de las grandes decisiones que se van a tomar en este país. Un diálogo real decimos porque hasta el momento lo que hemos visto es un entretenimiento en donde no se llegan a conclusiones concretas y en donde no se toman en cuenta a todas las partes involucradas en los grandes problemas que hay en la sociedad. En ese sentido, el Partido Pueblo Unido garantiza participación efectiva, garantiza procesos abiertos de diálogo y garantiza también las puertas abiertas de nuestro gobierno para que todos los sectores sociales y del país puedan participar de manera efectiva en esa discusión. Plantearíamos definitivamente una estrategia de liderazgo abierto, de empatía con todos los sectores, con todos los grupos políticos que tengan representatividad en la Asamblea Legislativa. Definitivamente un gobierno no puede emitir políticas de manera unilateral o por la vía de los decretos. Nosotros tenemos que ser participativos y amplios en la negociación, ser por supuesto muy anuentes al diálogo abierto, y para eso nuestros representantes en la Asamblea Legislativa y por supuesto en el Ejecutivo estarían abocados precisamente a fomentar esa posibilidad de negociación que haga propicio y oportuno la decisión y la toma de decisiones en beneficio de los costarricenses y del país. Es muy importante para nuestro partido poner un alto a la corrupción de manera generalizada, y para eso creemos que un punto de arranque y muy importante que vamos a implementar es el poder legislar en el sentido de poder tener un marco regulatorio para que las personas, los trabajadores y toda aquella persona que quiera hacer las denuncias puedan hacerlo sin ningún prejuicio y sin ningún temor a represalias. Ahí es muy importante, y nosotros como Partido Pueblo Unido consideramos que es fundamental el que se le pueda garantizar a las personas denunciantes, como he mencionado, ese beneficio y esa posibilidad de que lo puedan hacer en el marco de una protección, de una seguridad, y que nada ocurra en contra de ellos, y así propiciar de que se hagan las denuncias, porque denunciando entonces ahí vamos a tener ya la posibilidad de ir a lo otro, que es ya la investigación concreta. Bueno, nosotros proponemos una reforma amplia desde el punto de vista de que no pueda considerarse, como está hasta el día de hoy, un favoritismo hacia ciertos sectores, dejando a un lado, por ejemplo, la producción agrícola en condiciones tan lamentables y de pobreza como las que están sufriendo en este momento. En ese sentido, estamos planteando que se pueda hacer una reactivación económica precisamente en la raíz del problema, y es propiciando
la ayuda a estos sectores, no solamente al sector agrícola, al sector pesquero artesanal y también, muy importante, a las a las pequeñas y medianas empresas, en donde la banca tenga una especial atención en el aspecto de la banca de desarrollo, créditos blandos y que por supuesto se les permita en las condiciones adecuadas poder tener acceso activando el crédito. Podemos activar las empresas y obviamente activando las empresas podemos activar la economía de este país, porque estamos hablando de generación de empleos en todos los ámbitos. Bueno, sin ocupación definitivamente no hay manera de reactivar la economía, y en este sentido es muy importante que nosotros podamos propiciar la generación de empleo a través precisamente de, como ya mencioné, en primera instancia la generación de posibilidades crediticias, de manera tal que las personas que se encuentran desocupadas y en condición de informalidad puedan, valga la redundancia, formalizar sus emprendimientos, y de esa manera se les pueda garantizar que van a tener condiciones favorables para que cada uno de ellos pueda desarrollar sin problemas emprendimiento. Lo otro es la eliminación de trabas, que sabemos todos que en este país son la causa de que muchos emprendimientos desistan, y eso es importantísimo, el poder automatizar, el poder brindarle a las personas posibilidades de automatización de los trámites para que así ellos con facilidades puedan entonces emprender sin ningún problema. Bueno, principalmente tenemos que trabajar en la posibilidad de que la tecnología evidentemente sea accesible para todos. Ahí estamos, por ejemplo, conversando en el aspecto de que lo que tiene que ver con las redes 5.0 y por supuesto todas estas posibilidades tecnológicas que hay puedan lograr implementarse. Y para esto estamos planteando que se despolitice la tramitación o la tramitología, y que el ICE pueda entonces de esa manera poder trabajar en conjunto con los otros organismos que tienen que ver con el tema tecnológico y también evidentemente con el fondo para tecnologías existente, que es muchos millones de colones, para que entonces de esa manera se pueda disparar positivamente la conectividad en nuestro país. Sí, definitivamente es un foco de atención muy importante, y quizá el más importante, porque si detenemos esa evasión fiscal vamos a poder entonces potenciar todo lo demás en este país. Entonces, en ese sentido creemos que es muy importante la atención no solamente a lo que ya está establecido y legislado, sino también a establecer nuevas políticas de manera tal que seamos vehemente contra la evasión. Es decir, estamos diciendo que se considere delito, que se pueda llamar a cuentas a quienes así se les demuestre, y que por supuesto tengan que en ese sentido rendir cuentas y pagar por el delito. Esa es una forma muy importante en este momento. De una u otra manera se justifica que la evasión y que la elusión sean como lo normal en este país, cuando
es todo lo contrario y tiene que ser todo lo contrario. Así que es una política de partido que debe de ser con combate a la corrupción, con combate a la evasión y combate a la ilusión, desde el punto de vista de que tenemos que verlo como un castigo, un delito, y que no prescriban esos delitos. Bueno, vamos a ver, partimos del hecho de que este país vamos a ir descartando el discurso mediático de que en este país no hay plata. Estábamos hablando en la parte anterior de que hay un gran problema fiscal y que eso nos ha producido la condición económica en la que estamos en todo sentido y social. La obra pública es fundamental, definitivamente. En este momento no se está invirtiendo en obra pública ni el 1.5% siquiera, y entonces en ese sentido tenemos que propiciar evidentemente que se crea obra pública, y lo que estamos estableciendo algunas cosas importantes. Número uno, tenemos que cambiar la ley de concesiones de manera tal de que no propicie ninguna de las actividades o actos ilícitos que ya todos conocemos, porque atacando la raíz es como vamos a atacar la posibilidad de que en materia de obra pública se pueda empezar a invertir. Si atacamos todos esos dineros que se están yendo hacia otros lados desde el punto de vista de corrupción, vamos a tener suficientes recursos para poder construir escuelas, para poder construir hospitales, para poder construir obra vial, para poder construir infraestructura en toda naturaleza, y de esa manera activar la economía, porque si hacemos obra pública, evidentemente también se activa la parte importante que tenemos que atacar en este momento, y es el desempleo. Bueno, el tema de la regla fiscal en este momento, a como está planteada y a como se está planteando en los proyectos que el Ejecutivo está promoviendo, definitivamente a nosotros nos parece que no es la mejor, desde la perspectiva de que no se está atacando la raíz del problema. La regla fiscal debe de tener una función integral, general, en el ámbito general, y mientras tanto la regla fiscal se esté aplicando solamente a ciertos sectores o a ciertos grupos o a cierta población, nosotros seguiremos debatiéndola, y por supuesto estaremos en contra, porque repito, debe de ser integral y plural. Bueno, el asunto es atacar de raíz el problema, como ya lo hemos mencionado. Nosotros no podemos pensar de que podamos tener avances en el desarrollo si no es a través de políticas que puedan garantizarle a todos la inclusión y la oportunidad. Entonces, en ese sentido, si no atacamos de raíz, no vamos a poder pretender que ninguna política pueda ir en el desarrollo de condiciones mejores para el país.
Bueno, planteamos una reforma educativa integral. Es fundamental en este momento para poder resolver la problemática en educación, para poder implementar una condición de educación en términos generales de calidad. Estamos planteando también implementar planes, un plan inmediato que sería, por supuesto, a partir del 2022, de que se vuelva definitivamente a la presencialidad y con ello podamos ir resolviendo todas esas brechas que se han ido implementando y agravando la educación en tiempos de pandemia, y que para que los estudiantes puedan tener una recuperación paulatina, y para ello también en un orden posterior también a partir de la vuelta a la presencialidad tienen que implementarse urgentemente planes de atención para que se pueda de nuevo a todo el estudiantado, a todos los niños y a todos los jóvenes brindarles las clases de recuperación necesarias para que se pueda entonces ir acortando esa brecha educacional. Y en un tercer aspecto muy importante también, un plan en el mismo sentido para que podamos actualizar, para que podamos capacitar y para que se le puedan dar no solamente las herramientas cognitivas, sino tecnológicas a los y las profesoras, docentes, de manera tal que vayan teniendo una capacidad de respuesta y para que se vayan también formando de cara a lo que vendrá, que sabemos que va a ser un reto grande el poder devolver esa calidad en la educación a los costarricenses. Los problemas estructurales y los problemas que se han venido manifestando en la Caja Costarricense del Seguro Social son más que técnicos, consideramos políticos, y en ese sentido lo primero que nosotros estamos planteando es la defensa absoluta de la seguridad social de la Caja Costarricense del Seguro Social. No creemos en los discursos privatizadores, no creemos en los discursos que señalan a la Caja Costarricense del Seguro Social como una institución acabada, sino por el contrario creemos en la importancia de la modernización, creemos en la importancia también de hacer una revisión integral de todos sus programas y por supuesto de todo su trabajo, y en ese sentido también como Partido Pueblo Unido creemos en la importancia de que como gobierno tengamos la política de discusión en materia de que podamos entrar en un arreglo de pago y que por supuesto se puedan ir entonces asumiendo las responsabilidades que este gobierno y que los anteriores gobiernos no han asumido, y me refiero en la atención del pago de la deuda que se tiene en términos generales, para que se pueda entonces dotar a la Caja Costarricense del Seguro Social de recursos importantes para que entonces ahí sí podamos implementar la investigación, la formación de nuevos profesionales y por supuesto se puedan implementar todas las políticas en materia de salud que los costarricenses están necesitando. Bueno, número uno, se garantiza a través de una voluntad del Ejecutivo de resarcir sus deudas, de pagar lo que se adeuda a la Caja Costarricense del Seguro Social, de despolitizarla completamente, definitivamente, para que ella pueda trabajar de manera especial, y por supuesto, a partir de ahí, trabajamos con realidades, que es la realidad demográfica de este país, el envejecimiento de las personas, y en función de ello se tienen que implementar nuevas estrategias para darle sostenibilidad que no necesariamente tengan que ver con
el endosarle a los trabajadores esa sostenibilidad. Es decir, tenemos que escudriñar y tenemos que buscar nuevas formas. ¿Nuevas formas como cuáles? Bueno, buscar la posibilidad de garantizar recursos a través de algún impuesto que se pueda analizar. Tenemos que garantizar diferentes actividades en función del diálogo social. Los sectores sociales han exigido diálogo social real y abierto, y a partir de ahí también se han planteado, valga la redundancia, varias estrategias que no van en función ni de aumentar edades, ni tampoco de aumentar las cuotas, sino de buscar formas de financiamiento que puedan hacerse a través de recursos nuevos absolutamente, y que no sean cargados a los y las trabajadoras, como ya lo mencioné. Bueno, número uno, la implementación de una política de soberanía alimentaria. No es posible que en este país, teniendo los recursos que se tienen, la tierra que se tiene y las posibilidades que se tienen, tengamos que estar importando más del 70% de los productos básicos. Estamos hablando de frijoles, de arroz, de maíz, de soya, etcétera, y eso definitivamente no está bien. Tenemos que atacar ese problema, tenemos que atacar entonces a través de una soberanía alimentaria, como ya lo señalé, la problemática en el sentido del poco apoyo gubernamental para los productores, el encarecimiento, tenemos que trabajar esto, el encarecimiento de todos los insumos agroquímicos, que en este momento, incluso también por todo el problema que se ha dado de pandemia y demás, pues se han encarecido más del 60%, y por supuesto eso hace que no haya ningún tipo de incentivos. El tema de los créditos también, que no se les permite a ningún productor nacional créditos blandos con tiempos razonables para que ellos puedan también entonces hacer la inversión, y por supuesto el que se le puedan brindar condiciones en términos generales de competitividad, y no como ha quedado a partir de los programas de ajuste estructural y a partir de los programas como los tratados de libre comercio, donde no hay una verdadera competencia y por ende es la condición de gravedad en la que se encuentran en este momento. Bueno, definitivamente tenemos que, vamos a ver, ya hay mucho establecido en materia ambiental, en materia climático, y número uno es tratar de cumplir con las mismas, número uno. Número dos, para nosotros es muy importante el ser claros en algunos aspectos, por ejemplo en el aspecto de la actividad extractiva, la industria extractiva, en la cual no estamos de acuerdo, y en función de ello tenemos que trabajar para que entonces no se den las condiciones que se dieron y que se han estado dando en la historia en nuestro país, que no son nada agradables. Por otra parte, hay una condición muy importante que creo que tenemos que atacar y que tenemos que revisar urgentemente, y es todas aquellas tierras que se han entregado para el cultivo de monocultivos, que están haciendo mucho daño. Sabemos el daño que causa la siembra de la piña, del banano, por la utilización extrema de agroquímicos y demás, y ahí también nosotros tenemos que atacar. Es decir, es no solamente hacia afuera señalar nuestros potenciales, nuestros beneficios, sino que hacia adentro en nuestro país podamos garantizar a través de todos estos aspectos, que no son difíciles, que son fáciles de resolver, una verdadera intencionalidad en materia ambiental.
Sí, bueno, los compromisos deben de cumplirse. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en ese sentido. Ya a pesar de que, bueno, los grandes costos que van a significar, vamos a ver, hay un doble discurso en el sentido de que en Costa Rica no hay dinero, pero sí hay dinero para pertenecer a organismos internacionales tan importantes como los que se han señalado, como la OCDE y otros, representan una erogación económica de muchos millones para Costa Rica, y entonces tenemos que aprovecharlas definitivamente. Tenemos que trabajar en materia de que se puedan cumplir sin que esto signifique que nosotros seamos absolutamente codependientes de ellos, sino que tengamos de alguna manera la independencia necesaria para tomar y la soberanía necesaria para tomar decisiones, apegados evidentemente a las condiciones, las características propias de nuestro país. Pero definitivamente, si ya se está en esta materia con ellos, definitivamente tenemos que aprovecharlos y tenemos que sacar el mayor provecho. En el tanto, cada una de esas políticas tiendan verdaderamente a un desarrollo social y verdadero e integral que necesita Costa Rica. Definitivamente tenemos que atacarlo, yo vuelvo a las raíces definitivamente, tenemos que atacarlos con políticas vehementes en materia de llamar a cuentas, de que no prescriban los delitos. Es muy importante para nosotros que los delitos no prescriban de manera tal que no se puedan salir con la suya, no solamente quienes los propician, sino las personas que están detrás en mandos medios y otros propiciando que la corrupción se dé. En el narcotráfico tenemos que ser vehementes también, tenemos que tener una política de fronteras estricta, tenemos que tener una política de aduanas estricta, de manera tal que, sabiendo que somos puentes en este momento, y sobre todo ahora que con el cierre de fronteras y otros se han dado, Costa Rica se ha convertido aún más en foco de atención del narcotráfico, pues tenemos que aplicar políticas de manera concreta en materia de seguridad, de manera tal que eso sea importante. Igual lo vemos en todas las instancias, en la institucionalidad pública también, como lo hemos visto en estos días, cómo es muy fácil, muy vulnerable, y a partir de ahí también la implementación de leyes, la implementación también de regulaciones tendientes a poder cerrar ese tubo y que no se permita de ninguna manera, como ya lo he reiterado tantas veces, el que pueda ser la persona que comete el delito fácilmente pueda evadirlo, sino que se llame a cuentas como debe de ser. Sí, bueno, definitivamente la crisis carceraria es también una de las prioridades en nuestro programa de gobierno, y precisamente nosotros tenemos un planteamiento de atención en el sentido de que podamos estructurar una forma de poder a las personas que así se les pueda brindar. Evidentemente no estamos hablando de criminales con
condiciones evidentes de seguridad que no les podamos dar, pero a los que sí lo permitan, poderles garantizar posibilidades de trabajo en el ambiente en donde se está. Eso permitiría no solamente que ellos se ocupen y no tengan posibilidades de planear, de delinquir y mucho más, sino también posibilidades con convenios que podrían establecerse de manera tal que eso también se genere un ingreso y que a través de políticas públicas podamos también implementar de manera tal que podamos acrecentar la obra en infraestructura y mejorar la condición que en este momento se padece de hacinamiento y otros.